de la realidad de nuestro país, que recién comentaba Pablo con Mercedes, nos vamos a la realidad internacional, pero que tiene, por supuesto, mucha influencia desde lo económico, de lo político, con nuestra Argentina. Estamos hablando de lo que va a suceder dentro de 3 días, nada más. Estamos en plena cuenta regresiva y comienza a encenderse la expectativa cada vez más de lo que es este balotaje, que resulta ser histórico en Brasil, entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Creomar de Souza está en contacto con nosotros directamente desde Brasilia. Hola Creomar, qué placer tenerte por aquí. ¿Cómo andás tanto tiempo? Buenos días, es siempre un placer hablar contigo y con la audiencia de Telediario Federal. Bueno, Creomar, contanos un poco, porque hemos vivido lo que fue la primera vuelta, hemos vivido los debates, estamos expectantes por lo que va a ser el encuentro entre Bolsonaro y Lula nuevamente. Contanos cómo se está viviendo desde allí, cuál es el clima. Uno se imagina la tensión política, ¿no? Sí, certamente nosotros aquí vivimos un clima de muchísima tensión política, básicamente porque de un lado nosotros tenemos un prospecto de que los resultados finales de la elección van a ser muy apretados y que no se sabe aún quién va a ser el ganador. Nosotros tenemos un aglomerado de encuestas electorales y en determinado sentido algunas de ellas apuntan una victoria por un margen muy estrecho de Lula, pero algunas otras también apuntan a una posible victoria de Bolsonaro. Y para adendar este proceso nosotros tenemos también el facto de que sobremanera la campaña de Bolsonaro intenta con muchísima frecuencia usar elementos de desinformación, fake news, otros elementos que son muy graves en términos de la estabilidad política de aquí. Creomar, apuntando Lula a una posible victoria y muy apretada, de acuerdo a cómo se tienen las informaciones, le pidió a Jair Bolsonaro que acepte una posible derrota. ¿Hay alguna posibilidad de que no se acepte el resultado electoral, digo, por uno o por otro? Esta es una buenísima pregunta. Lo que nosotros estamos observando desde aquí es que básicamente Jair Bolsonaro y su campaña, sus estrategistas más cerca de él, están intentando a construir desde ya una narrativa de que se puedan rechazar a los resultados de la elección. Es importante que la audiencia en la Argentina comprenda que desde su primer día en la presidencia, Bolsonaro ha consistentemente construido una narrativa que intenta desestabilizar la credibilidad del proceso y la capacidad de la justicia electoral de hacer una elección que sea limpia y equilibrada. Esto tende a ser una parte de su narrativa para el día siguiente en caso sea derrotado por Lula. Creomar, y en una campaña que ha sido muy violenta, no solamente por los dichos y las denuncias de uno y de otro, sino también, lamentablemente, muy violenta en las calles, en los distintos estados. ¿Cómo ha transcurrido desde la primera vuelta hasta este momento el balotaje y qué es lo que puede llegar a pasar en estas últimas horas? ¿Hay un incremento de la violencia? Nosotros aquí tenemos sufrido un proceso que es básicamente la aparición de violencia de manera esparzada por el territorio nacional. No es algo tan organizado, pero hay una preocupación y una precaución de las autoridades, sobremanera las autoridades electorales, de que se monitore constantemente narrativas, discursos o acciones de las campañas que estimulen a actos de violencia. Aquí el principal problema en este momento es que se registran muchísimos casos de asedio electoral en las estaciones de trabajo. Es decir, empresarios están en determinado sentido creando constreñimientos para que los electores se posicionen sobremanera en favor de Bolsonaro en regiones que son más pobres del país. Exactamente, una situación que hay que estar comprendiendo, ¿no?, lo que se está viviendo. ¿Cómo se observa qué es lo que puede llegar a pasar en este último debate cara a cara que puede llegar a tener Lula con Bolsonaro? Creo que la gran expectativa para el último debate es que básicamente
por los que dan soporte electoral a Lula es que Lula consiga tener una performance que sea mejor que el primer debate de la segunda vuelta. Básicamente Lula sabe que necesita hacer un buenísimo debate para que consiga garantizar una victoria en el próximo domingo. Se está eligiendo, además de dos personalidades políticas muy fuertes, Bolsonaro y Lula, ¿se está eligiendo una continuidad de un modelo o un cambio radical, creo, Omar? ¿Se está eligiendo dos Brasil? Certamente, lo que nosotros estamos viviendo aquí es una especie de situación plebiscitaria donde el modelo político y la propia constitución están siendo puestas a prueba. Esto no es decir, por ejemplo, que Bolsonaro va a cambiarse en un dictador autoritario, cosa de esta manera, pero básicamente Bolsonaro y su agrupamiento político tienen el claro interés de cambiar la manera como el sistema político fue construido en Brasil desde 1988. Creo, Omar, más allá de los resultados, esperemos que sea una jornada realmente sin violencia, que se reconozca, que sea obviamente un proceso electoral limpio, en donde no haya ningún tipo de irregularidades. ¿Y qué va a pasar con las encuestas? Porque veíamos lo que fue un vaticinio de un 12-15% favorable a Lula, fueron números mucho más apretados. Las encuestas vuelven ahora a brindar, por supuesto, lo que es la posibilidad de algún resultado. ¿Se tiene en cuenta, se está mirando de una manera especial a las encuestas o medio que se deja de lado en el análisis? Creo que algunos de los mejores institutos de Brasil están en un proceso muy firme de hacer un ajustaje en sus modelos de amostraje para la construcción de encuestas que sean más precisas. Pero básicamente es importante que se comprenda que aquí, en este exacto momento, Brasil es un país muy, muy grande, hay un ecosistema de encuestas y básicamente también hay aquellos institutos que no son tan serios. Pero es importante comprender que los institutos que, por ejemplo, nosotros utilizamos aquí han mensurado un resultado de primera vuelta que fue muy próximo, muy cerca de aquello que la contagio final de la balotaje ha construido. ¿Y esos institutos que ustedes consultan ahora dan una ajustada victoria de Lula? Estos institutos ahora dan una especie de empate técnico. Así que muchísima expectativa. A ver qué es lo que sucede el domingo, a contar voto a voto, creo, Omar. Sí, esta es nuestra expectativa y estamos siempre aquí abiertos para hablar con vosotros de Telediario Federal. Ha sido un placer, Creomar, muchísimas gracias y a la espera entonces de estos resultados tan importantes, obviamente, no solo para Brasil, sino para el continente, es el gigante sudamericano con todo lo que ello implica. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, buenos días. Hasta luego, buenos días.